el Señor escribe advirtiendo a estas 7 iglesias de Apocalipsis, y en especial comienza con esta, Éfeso, la iglesia más grande, la iglesia donde el apóstol Pablo gastó más tiempo, 3 años, y donde se convirtieron muchas personas, donde se hicieron muchos milagros, donde el evangelio, hermano, tomó una fuerza incalculable. Timoteo, joven pastor, Pablo lo mandó a ese lugar, a Éfeso. Luego el apóstol Juan terminó sus días pastoreando ese lugar, porque era la iglesia más grande que había ahí. ¿Qué ocurrió? ¿Sabe? Esta iglesia se funda el año 64, otros dicen que 54. Hay alrededor de 30 años de convertimiento de cristiandad. 30 años. Y ya la iglesia comienza a desgastarse, a desvirtuarse. Cuando leemos las otras iglesias, hay 30 años y algunas ya están desvirtuadas completa. Completa. ¿Por qué les he traído esta palabra? Yo he viajado, ¿cierto? Y les he contado, y todos saben, a Suiza, y eso está en Europa. Recorrí, hermanos, 6 países de Europa, todos a 3 horas, 2 horas de ese lugar. Alemania, Austria, Italia, España, Suiza y Francia. Y sabe, hermanos, cuando yo los recorría, buscaba las iglesias evangélicas. Buscaba rótulos. Buscaba lugares donde podían haber cristianos para ir a saludarlo, a darle la mano. Anhelé ir a un culto, 34 días sin poder ir a un culto. Y no era porque no había, hermano. Por lo menos los lugares que no había. Había una iglesia evangélica que la encontramos, un monumento enorme, grande, cerca del lago, qué bonito. Dije, vamos a ir. Y había un letrero pegado en la puerta. La próxima reunión 2 semanas más tarde. Un tremendo lugar, hermano. No habían reuniones ni cultos. Busqué comprar una Biblia Reina Valera en español para regalarle a mi sobrina que estuvo de cumpleaños. Y hoy día tuve que traer mi Biblia antigua porque le tuve que regalar la mía. Me fui a buscar una librería cristiana a Francia, que está a 15 minutos de Suiza, porque en Suiza no encontré. Y no existen librerías cristianas, hermano. Fui a la librería común y corriente y me metí una enorme cosa a la sala, al lugar donde estaban las Biblias. Y dije, encontré una Biblia. La tomé, María, Tobías. Puras Biblias católicas, hermanos, que tienen libros apócrifos, que no son inspirados, que no están en el canon, que van a llegar a confundir a una persona. Pero ¿saben lo que estaba ahí? El Corán. Y ninguna Biblia de esta. Gasté toda una mañana buscando y tuve que regalarle mi Biblia. Ella habla francés y español, pero tuve que regalarle mi Biblia. Se la dediqué porque no había. ¿Sabe que el Evangelio para nosotros proviene de Europa? ¿De Inglaterra? ¿Sabe que la reina Valera, Cipriano de Varera, era un monje español? Que ellos tradujeron la Biblia. Y el Evangelio hoy día allá, tal vez hay lugares, hermano, pero que no sé dónde están. Esos países, hermanos, la mayor parte de esa gente se está perdiendo sin Dios. Multitudes, busque a alguien, un predicador, en medio de algunos lugares, nada, no se permite predicar el Evangelio en las calles. Ni rótulos, ni cosas, algo. Lo único que vi, gente lejos de Dios. En una ocasión me senté al lado de un anciano en una plaza
Y me sentí como Pablo cuando él dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, porque quise hablarle, lo único que supe que era de Kosovo, no entendí nada más. Me sentí impotente. Sentí, hermanos, una pena en momento. Dije, Dios, ¿cómo tanta gente? Y en nuestro país, hermanos, en cada población hay una iglesia. En cada lugar, hermano, hay iglesia. Y allá, hermano, en kilómetros y kilómetros, nada, nada, nada. Y mares de gente perdiéndose y perdiéndose y perdiéndose. ¿Sabe? ¿Cómo es posible si el Evangelio llegó a Europa? Pablo llegó a Europa con el Evangelio. Filipenses, Colosenses, Corintios, Europa. Europa. Si el Evangelio llegó allá primero que nosotros, ¿cómo es posible que hoy día solamente hayan ruinas? Ruinas, hermanos. Y no haya una iglesia. Y a lo mejor esos cristianos que fueron fieles se murieron. Pero ¿qué ocurrió? ¿Quién pudo traspasar el Evangelio? Nadie. Y el Señor ha puesto esto en mi corazón para que nosotros esta noche reflexionemos, hermano. Porque nosotros no estamos ajenos a ellos. ¿Sabe usted? Lo que le ocurrió a ellos, que experimentaron avivamientos. Grandes hombres de Dios, grandes reformadores, escritores, traductores de la Biblia, que podrían ser hombres, hermanos, que hubieran dejado un legado enorme y que tal vez lo hicieron. Nadie pudo seguir la huella, hermano. Nadie pudo seguir el legado. Y hoy es un mundo tal vez económicamente próspero, pero sin Dios. Sin Dios. Entonces yo quiero, hermano, que veamos algunos aspectos. Porque yo coloqué aquí una pregunta. ¿Cómo llegaron a perder la luz del Evangelio? El tema se llama Cuando se apaga el candelero. ¿Cómo llegaron a perder la luz del Evangelio? ¿Cómo una iglesia puede llegar a cerrarse después de haber tenido cientos de miembros? ¿Cómo un cristiano puede apagarse y el Evangelio extinguirse en medio de su hogar, de su familia, y luego las siguientes generaciones no tener idea de Dios? Y vivir, no, mi abuelito era evangélico, mi papá era... ¿Y cómo se puede llegar a eso? A extinguirse el Evangelio, hermano, siendo que Dios nos colocó el Evangelio para que fuera traspasado. Nosotros hoy día no alcanzamos a dimensionar, ni yo tampoco lo entendía, pero hoy día me he entrado a preocupar. Al ver esta realidad, ¿sabe? He pensado que nosotros como iglesia aún no estamos exentos de eso. Porque parece que el hombre tiene un hábito. O más que un hábito, tiene, ¿cierto? Es algo común que se ha dado en la vida del ser humano. Y aún la Biblia lo ha registrado. El hombre se acerca a Dios, conoce a Dios, el hombre se aleja, se enfría, el hombre se consagra en tiempo a Dios, el hombre se desvirtúa. Parece que es un ciclo, hermanos. Lo vemos en el pueblo de Israel. Tiempos servían a Dios, tiempos, años que no servían a Dios. Tiempos que volvían a Dios, años que dejaban de servir a Dios. Israel estuvo 430 años en Egipto y tomó las costumbres de Egipto. Esclavos, esclavos, esclavos. Salió un libertador, los trajo, les puso la ley mosaica y el pueblo conoce a Dios. Muere Moisés, llega Josué, muere Josué, se acaba otra vez, hermano, y el pueblo vuelve otra vez a la idolatría, al paganismo. Y la Biblia dice claramente que el tiempo que Josué y sus líderes tuvieron, el pueblo sirvió a Dios, pero murieron ellos y se acabó. Y dice la Biblia, y nació otra generación
que no conocía a Dios. Eso ha pasado allá. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Nos vamos a salvar nosotros mismos? ¿Sabe que es re importante que nuestros hijos, hermanos, conozcan el verdadero evangelio, hermano? Si no es así, ¿sabe lo que va a ocurrir? Va a ocurrir eso. Va a ocurrir lo que hemos visto. Van a haber ruinas el día de mañana en la vida de muchos cristianos y el evangelio se va a desvirtuar. Mire, yo quiero que vamos a ver algo importante. ¿Cómo se llega a esto? El versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar. Yo coloqué aquí cuando comenzamos a tolerar el pecado. Una iglesia, hermanos, comienza a descender cuando comienza a tolerar el pecado. Cuando el pecado comienza, hermano, a ser algo común en nuestras vidas, cuando nosotros empezamos a convivir con él y a no rechazarlo, a no confesarlo, a no distanciarlo de nuestras vidas, y convivimos, empezamos a acostumbrarnos a esos sistemas, ¿sabe? La iglesia comienza a descender, comienza a bajar. ¿Por qué la iglesia primitiva se mantuvo tan firme en sus primeros días? ¿Por qué cuando nosotros nos convertimos al Señor, nuestros primeros días fueron tan acérrimos en Dios? Yo me convertí, hermano, y yo pesqué la televisión y no, aquí hay pecado, porque todo era pecado. Pero hoy día me sacan la tele de la casa y no. ¿Por qué? Porque empezamos a acostumbrarnos. Antes ver una mona pilucha ahí en Réclame, la cambiábamos, la plagábamos. Ahora no, va con la mona pilucha por ahí. Pexoden y la sin ropa se está lavando los dientes. Yo ya no, ay, el niño chico, ay, tápate el ojo, ya no te lo tapes. Y empezamos a convivir, hermano, con el pecado y a consentir el pecado. Mire, yo le he contado a algunos hermanos. Mi cuñado me llevó a España. Él arrendó una casa en un lugar llamado Peníscola, un lugar maravilloso, muy hermoso. Hermanos, un lugar turístico ahí al lado del mar, precioso, hermano. Contento nosotros, que me encanta la playa, dije, vamos a ir a la playa. Y fuimos con mi esposa, los hijos, y todos a la playa, hermano. Voy entrando a la playa para adentro y de repente veo que vienen unas niñas nadando. Y de repente veo, hermano, yo voy entrando y una niña viene saliendo del mar con solamente su bikini. Yo dije, Dios mío, ¿a dónde me vine a meter? Me doy vuelta para arrancar, hermano, y venían dos así mismo. Por eso yo le dije al hermano Arturo, menos mal que usted no estuvo aquí. Una mamá jugando con su hijo ahí, hermano, a las paletas en la playa semidesnuda, sin nada arriba. En otro lugar, hermano, en Austria, estábamos con mi esposa en un lugar en un camping muy hermoso ahí, y una mujer llega con su hijo, su esposa, y se cambia ropa delante de nosotros, desnuda y entera. ¿Usted cree que le dio vergüenza? ¿Usted cree que eso no va a llegar aquí? Sí, que va a llegar aquí. Sí que va a llegar aquí. Porque ellos eran más pulcros que nosotros. ¿De que el evangelio estaba allá? ¿De que estaba allá? Nuestros hermanos americanos, Estados Unidos, ellos, el evangelio fue potente allá. Potente allá. Pero usted hoy día va a una universidad, va a lugares, es un desastre. Los cristianos que hay, si es que se les puede llamar cristianos, y si es que alguien se mantiene bien allá, es por la misericordia de Dios.
Entonces, hermano, la degradación ha sido grande. ¿Y la gente qué ocurre? Tal vez hay cristianos ahí, pero ya están acostumbrados. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a convivir en medio del pecado. Y cuando la iglesia comienza en ese estándar de vida, la iglesia comienza a bajar, hermanos. A bajar. A bajar. Cuando yo y usted, hermano, nos acostumbramos a vivir en el pecado, comenzamos a bajar. Nuestros estándares cristianos comienzan. Y sin darnos cuenta, parece algo normal. Normal. Y vamos perdiendo el temor, el celo de Dios. Vamos perdiendo el original. Y la iglesia, hermano, poco a poco no nos damos cuenta en el estado espiritual. El Señor Jesucristo tuvo que venir Él a hablarle a esta iglesia. Y a decirle, cuidado, mira que tú tienes recontras cosas re buenas. Pero cuidado, que hay algo, que hay un peligro en tu vida. Aunque ellos fue el amor, habían perdido el amor. Pero ese amor que habían perdido los podía llevar a una catástrofe. ¿Por qué? Porque solamente llevaron en ruinas, hermano. A veces nosotros nos hacemos autoexámenes nosotros mismos y decimos, oh, no, en esto estoy bien, visto bueno, no, soy bueno, sí, estoy diezmando, no, soy buena hermana, buena mamá, buena esposa, no, y empezamos a calificarnos nosotros. Buen pastor, no, pero a veces hay una cosa mala que se está grabando en mi vida o en tu vida. Y nosotros con tantos tickets buenos que le pusimos, como que decimos, no, la balanza está... No. Dios desea un pueblo santo, no semisanto. Una iglesia, hermano, que viva, aunque tengamos debilidades y dificultades, que vivamos, hermano, para Dios, de una manera como Dios quiere, para que la iglesia no descienda, para que la iglesia suba, avance, haya más convertidos. Porque hoy día nuestra cristiandad, nuestro propio país, no está creciendo. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir, hermano, con el pecado en medio de nosotros. Yo noté una cita bíblica aquí que me gustaría leérsela. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 11 al 14. Miren lo que dice. Están todos muy calladitos. Escucha el pastor que llegó pesado. 11 al 14. El Señor le habla a este joven Samuel. Y la primera profecía que le da es para el sacerdote Elí, el sumo sacerdote, el pastor de la iglesia. Y le va a decir algo. Mire lo que le va a decir. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Uy, 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 era algo fuerte. Aquel día yo cumpliré contra Elí, contra el sumo sacerdote, todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. ¿Sabía él? ¿Sabía que estaba cometiendo un pecado? ¿Sabes tú? ¿Sabes tú? No nos hagamos los cuicos, pues, hermano. Ay, que no. ¿Sabes tú? Sabemos. Y el Señor le dice, lo que él sabe, o sea que la conciencia de Elí sabía que él estaba cometiendo un pecado. Y aquí el Señor le va a demostrar el pecado. Dice, la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Este hombre se acostumbró a vivir en medio del pecado. Y hizo vista gorda. Y no hizo nada. No hizo nada. Oye, córtenla, pero ya, bueno. No hizo nada. Incluso cuando nosotros, hermanos, no es que nosotros incluso estemos pecando, pero cuando nosotros, hermanos, permitimos que nuestros hijos, que nuestro hogar, hermano, comience a vivir en el pecado, somos cómplices. Y nuestra familia va a empezar a descender, a decaer. Ay, si nos acostumbramos a vivir,
Va a ocurrir eso. Dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. ¿Qué hizo Dios? Le voy a quitar el candelero. Se acabó. Yo tenía una lámpara ahí, era el sacerdote, pero se acabó. O sea, Dios a veces es drástico también. No, es que en nada prevalecerá contra su iglesia. Claro que nada prevalecerá contra su iglesia, pero cuando la iglesia permanezca fiel a Cristo, cuando la iglesia es infiel, claro que el diablo va a prevalecer, hermano. Cuando la iglesia empieza a hacerse amiga del pecado, claro que el diablo va a empezar a destruir. Porque las consecuencias, el mismo libro de los Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Claro que nuestra muerte espiritual va a comenzar, hermano, a podrirse nuestra vida espiritual si empezamos a permitir, a vivir en una vida de pecado. Por eso yo le digo, este mensaje de reflexión en esta noche es para que hilemos un poquito más fino como cristianos. Es para que no nos relajemos, para que subamos los estándares, hermanos, del temor de Dios, de la vida cristiana. Hay cantidad de iglesias, hermanos, que están falleciendo por esta problemática. Mire, ayer conversábamos con el pastor Benjamín, que nos acompañó allá, pastor de Reñaca Alto, un joven pastor que es de otra corporación, pero él siempre comparte con nosotros. Y veníamos en el auto, y él y yo conocemos a otro pastor. Y el otro pastor salió de mi misma congregación donde yo salí, pero de otra, y él también hoy día es pastor, hermano, de otra denominación. Y él me decía, ¿sabe, pastor? Pues yo le pregunté, ¿y cómo está él? Me dijo, pastor, está más o menos, ¿no? Pero ¿cómo le dije si él viene de la misma rama mía? Él tiene buenos principios, buenas bases. Debiera. ¿Sabe lo que me dijo, pastor? Me dijo, ¿sabes, Benjamín? A mí me gustaría volver a la iglesia que yo llevo a las raíces del principio, donde yo salí. Pero ¿sabe, Benjamín? No puedo. Porque ya he permitido muchas cosas. No puedo. No puedo. Y cuando el pastor Benjamín me contó eso, porque fue una confidencia que le hizo. Oh, Dios mío, yo dije, Señor. Claro. Cuando nosotros empezamos a compartir y a permitir como Elí el pecado, cuando ya queremos, hermano, tirar las riendas, cuando ya queremos, vamos a darnos cuenta que va a haber un desplumadero grande. Si yo les permitiera a la jovencita aquí venir con minifalda, no importa, ya no importa, no se preocupe, ya, a la hermana Carmina, pastor, ya póngase minifalda. Y un día viene y dice, oye, ¿por qué Y yo les voy a tirar la oreja y les he permitido 3, 4 años que anden con minifalda. ¿Saben lo que va a ocurrir con esta señorita o con la hermana? ¿Saben lo que va a ocurrir? Se van a ir. Se van a ir. ¿Por qué? Porque yo les permití. Y ya hay un hábito en ellas. Tal vez 1 o 2 reacciones, pero ya yo les permití. No tomé a tiempo. Hubo un pastor que tenía 3.000, 4.000 personas en su congregación y Dios vino un día y le dijo, ¿sabes qué? Tú has hecho esto mal, esto mal, esto mal, esto mal, esto mal, esto mal y vas a te doy una oportunidad, arrepiéntete, pero llama a la iglesia al arrepentimiento. Mira, y él llamó a la iglesia y le quedaron 200 miembros. 200 miembros. Y dice, ¿sabes? Quedé con 200, de 3.000, de 4.000. Pero quedé con mi conciencia tranquila. ¿Pero usted cree que hoy día lo hacen? ¿Cuántos de ustedes, padres de familia, están permitiendo cosas? Permitiendo cosas. Y lo han hecho tiempo. Y quisieran hoy día tirar el cordel. ¿Qué ocurriría? ¿Sabe? Yo le doy un consejo, tírelo. 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 Antes que sea demasiado tarde, tírelo. Aunque hayan consecuencias en su propio matrimonio. Arréglelo. Suba el estándar, aunque hayan consecuencias. Levante su familia, su hogar. No deje que se vaya en picada por no tener un problema.
No va a ser fácil, pero debemos hacerlo, hermanos. Entonces, el candelero se apaga cuando consentimos, hermano, el pecado. A veces no es que usted esté pecando, pero lo está consintiendo. No es que yo esté pecando, pero lo estamos consintiendo. Y Dios es un Dios celoso. Ayer mismo me encontraba con un pastor allá y me decía, pastor, ¿sabe qué? Porque a él le gusta compartir, porque dice que nosotros somos como más celosos en la música, en cosas. Y él es de nuestras asambleas también. Y él me contaba, el segundo pastor, me decía, ¿sabe qué, pastor? Tengo un conflicto. En la iglesia, el otro día llegó un hijo de pastor, y el pastor vino y lo colocó un día, dice, a coordinar. Y él tenía el pelo hasta por acá abajo. Entonces vino y se hizo un moño y parecía samurái. Y un día domingo, ¿cómo estaríamos aquí? ¿Mm? Entonces el pastor dijo, para que algunos se pusieran aquí, él es hijo de pastora. O sea, porque era hijo de pastor, tenía licencia para eso. O sea, si no era hijo de pastor, ya no, pero ¿no? Y dice, y al otro jueves ya estaba tocando, otro samurái, pero con un chascón, barbón, que se puso unos audífonos. Y yo lo miraba y parecía, ¿y qué hiciste? Le dije yo. Fui a donde la esposa del pastor. Y le dije, pastora, mire, yo he visto esto. Se acercó una hermana, incluso me dijo, oiga, llegó Yapo a la iglesia, le dijo. Yo me voy, le dijo. Pero no se vaya, ¿qué es? Entonces cuando la hermana fue y le dijo a la pastora, mire, ya dijo, yo voy a conversar. Pero pastora, usted antes, cuando veían cualquier cosa, usted los bajaba. ¿Qué le pasó? Usted antes, ¿se da cuenta cuando empezamos? ¿Empezamos a bajar? ¿Tú antes cómo eras como padre con tus hijos? ¿Pero se da cuenta cómo empezamos a permitir? No, el teléfono no, ahora ya no. Le quita el teléfono y ahí se quitan la vida los cabros. ¿Mm? Porque nosotros somos los que empezamos, hermano, a permitir. Entonces cuando confabulamos con estas cosas, nuestra vida espiritual empieza a decaer. Y la iglesia empieza a decaer. ¿Qué ocurre más? ¿Qué ocurre? Mire, el Señor le dice a dos iglesias, a Tiatira y a Pérgamo, dice. A Pérgamo le dice, algo tengo contra ti, dice, que tienes ahí. Que tienes ahí. Y también tienes dos doctrinas. Permitían. ¿Cuáles eran las doctrinas? Balaam y Nicolita. Yo se lo he hablado muchas veces. Doctrinas pecaminosas, doctrinas que corrompían la iglesia. El Señor le encara que tú tienes ahí, tú estás permitiendo. Y a Tiatira le dice, oye, tú que toleras a esa mujer, a una profeta que se decía ser profeta y no era profeta, sino que engañaba, incluso seducía a los hermanos. Que toleras, mire, un pecado por tolerar. Por tolerar. Yo soy intolerante a la lactosa, hermano. Y a veces mi esposa me reta y me dice, no, me dice, porque yo me estoy tomando un vaso de leche, pero yo digo, es que es tan rica, o la leche asada, no, tú sabes que no me, y me reta. Porque sabe los efectos que me va a causar. Y yo eso igual lo hago. Así ocurre en la vida espiritual. Sabiendo el efecto que vamos a tener, igual a veces lo hacemos. Dios no quiere eso. Dios quiere que tomemos, hermanos, cartas en los asuntos. Que nuestros principios bíblicos, hermanos, empiecen a ser intransables. Que nuestras formas de vida, hermanos, se mantengan a través del tiempo. Que no miremos hacia atrás y veamos a un hombre cristiano, temeroso, y hoy día lo miremos y vemos que no, que tantas cosas que en el pasado eran pecados, hoy día ya no son pecados. Hoy día ya no, no. Si la Biblia dice que es pecado, hermano. Es pecado. Este es el problema de la iglesia actual. Que todo se acomoda, hermano, todo es relativo.
Y esto está haciendo que decaigamos en una vida espiritual. Segunda cosa, cuando nos apartamos de la palabra de Dios. Estas iglesias de Europa tenían la palabra, recibieron el mensaje. Ellos, hermanos, transcribieron la Biblia a otros idiomas, portugués, español, castellano. Ellos nos mandaron esta bendición a nosotros. El evangelio de nuestro país, hermanos, viene de otras personas. Trumbull, Juan Wesley, el pentecostalismo, de allá viene el evangelio, para acá. Pero ¿qué ha ocurrido? Dejamos la palabra de Dios. Hay un versículo que está en Oseas capítulo 4, versículo 6, mire, me gustaría que lo buscáramos. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mire, el resultado atroz, hermano, que hay cuando un cristiano deja de vivir en la palabra de Dios. Oseas 4:6, es muy conocido este versículo. Dice, mi pueblo fue destruido. Se le quitó el candelero. Se le quitó el candelero. Fue destruido. ¿Y por qué dice? Porque le faltó. ¿Pudo haberlo obtenido? ¿Pudo haberlo obtenido? Sí, por eso está la palabra le faltó. Quiere decir que pudo. Pudo haberlo obtenido, pero no lo hizo. ¿Cuántos de ustedes leen la palabra de Dios, hermano? ¿Cuántos de ustedes conocen más de fútbol que de la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes conocen más de telenovela, de los personajes, de la cantante esta, del cantante este otro, que una biografía del apóstol Pablo? ¿Cuántos conocen qué significa el nombre Jesús, hermano? ¿Cuántos de ustedes conocen algo de la vida eterna, solamente lo que escuchamos aquí? ¿Cuántos de ustedes conocen, hermano, el libro de Levítico? Las leyes de Dios, el origen, la esencia de donde Dios va a narrar y marcar la vida del hombre, hermano. No, ¿sabe por qué? Porque no nos hemos preocupado de eso. Nos conformamos con lo que le enseña el hermano en la escuela dominical. Si me toca un servicio un día, vengo, tengo que leer la Biblia, y si no tengo nada que hacer, no la leo nunca. Peligro, cuando una iglesia deja la palabra, una iglesia comienza a decaer, hermano. Cuando un cristiano deja la palabra, ese cristiano comienza a decaer. Y su énfasis está en las cosas de este mundo y más le interesan. Esto es viva y eficaz. Aquí hay vida, aquí hay respuestas para ti, aquí hay fortaleza para ti. Dirección para tu vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántas veces andamos en la oscuridad? Oh, Dios mío, ¿qué hago? Aquí está la respuesta, en la palabra de Dios. Aquí está la luz, en la palabra de Dios. Mi matrimonio, Dios mío, está aquí, está la respuesta para tu matrimonio, en la palabra de Dios. Mira a mis hijos, aquí está, en la palabra de Dios. Léela, hermano. Para que no nos ocurra eso, para que el mañana tú no seas ruina, yo no sea una ruina, y que esta iglesia que digan después, se paren allá afuera un grupo de japoneses en la calle ensanchada, 50 años más tarde, y aquí haya un bulevar. Porque la vendimos, porque no venía nadie a la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los hermanos se fueron. No, el culto en la tarde ya no, hagamos el culto en la mañana. En la tarde dejémosla para nosotros, la familia, porque la familia es importante. No, que la semana, no, ya no podemos porque hay mucho trabajo. Los niños estudian. Que abrimos obra, no, ya no hay tiempo para ir a agarrar el martillo. El pastor es fanático, no. Y comenzamos a irnos para abajo. Mire lo que le dijo el Señor a Josué. Hoy día una hermanita me mandaba un mensaje, me decía, y el Señor me colocó esta palabra para ella. Pastor, no me he podido congregar, pero bien, no te has podido congregar, no pierdas el tiempo en tu casa. Vas a leer Josué capítulo 1. Vamos allá. Josué capítulo 1.
versículos 7 y 8. Se lo debe saber de memoria usted. Mire lo que dice. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Pero para qué? Para cuidar de hacer conforme ¿a qué? A toda la ley, la palabra, a toda, no alguna, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, no la acomodes, no le pongas coma cuando no hay coma, ni punto seguido cuando no hay punto seguido. No te apartes de ella, no la arregles, no, tal como está escrita. Pero mire el versículo de 8, la bendición que hay. Nunca se apartará de tu boca este libro. Más encima tenemos que andar con la Biblia, saber versículos bíblicos en la boca, hablar con versículos bíblicos de la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Ay, ay, ay. Era una tarea diaria para los primeros judíos que estaban ahí, o el pueblo que estaba ahí. De día y de noche meditarás en él. ¿Por qué tanta importancia? ¿Por qué Dios quiere que gastemos tanto tiempo en la palabra? Día y noche. A veces hay días y noches que pasan y nada de palabra, pero la teleserie no se la perdió ni a palo. Pasa palabra. ¡Ay! No se lo perdió. Amén. ¿Ve? Ahí estaban ahí las hermanas. Y no meditó en la semana. Y vino el domingo y escuchó la palabra. Pero otras cosas sí meditó. Pero mire la bendición que hay, hermano. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes. Y ahí está el secreto. Lo que yo medito en la palabra, la palabra me da a entender. El Espíritu Santo va a venir y me va a revelar la palabra. Y yo voy a guardar lo que Él me va a revelar. Y ese guardar la palabra, hermano. Si yo era un trabajador que le estaba robando el tiempo a mi patrón y la palabra vino y me habló, que el obrero no le robe el tiempo. Yo le estoy robando media hora en la mañana porque llego tarde, marco tarjeta, me demoro en el baño. No. Para que guarde, no lo voy a hacer. Ahora la palabra me ha enseñado, no lo voy a hacer. Para que guarde, y cuando empezamos a guardar y a cumplir la palabra, Dios empieza a bendecir mi vida, hermanos. Dice, para que guardes, dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Aquí viene la bendición. Porque entonces, ¿cuándo? Cuando la he guardado. Cuando he hecho lo que la palabra me está diciendo. Entonces, dice, ¿qué dice? Ay, nadie hay conmigo ahí. Bueno, yo les leo. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá mal. Bien. Entonces harás prosperar. La Biblia prospera la vida de la iglesia, del cristiano. No es tu trabajo, no son tus negocios, es la palabra que te puede prosperar si tú andas en ella, hermano. Pero si dejamos de andar en ella, el candelero se puede apagar. Se puede apagar. Es que yo hago aquí, acá. No, es que se puede apagar. Se puede apagar. Último, hermanos. Último. ¿Cómo a una iglesia, hermanos, se le puede apagar el candelero? Cuando dejamos de amar a Dios. Cuando dejamos de amar a Dios. Y aquí es algo muy importante.
Porque es lo que el Señor le dijo a esta iglesia. Has dejado tu primer amor. ¿Cuántos aman a su esposa como el día en que la vieron por primera vez? Amén. Oh, hermano, quedaste, pero como rey. Este es el mejor ejemplo. ¿Qué es lo que hacía usted para ir a ver a su prometida? ¿Qué es lo que hacía, hermano Cristian? ¿La gritoneaba? ¿Qué es lo que hacíamos? ¿La encontraba fea, gorda? ¿Ah? Tal vez había más hermosas alrededor, pero ella era la más hermosa para usted. Él era el más hermoso para usted. ¿No es así? Y lo único que usted quería que llegaran las 8, las 7 a la hora de verla, de verlo. Y se echaba un alca aquí porque quería besarlo. Y nosotros nos reímos porque... Y recuérdese lo que usted hacía, se peinaba y se miraba al espejo y... ¿cierto? Y se echaba cremita y hacía todo porque quería ir a verla, y un pañuelito, y una cartita, y un poemita, y todo era, hermano, porque lo único que queríamos estar, abrazar. Se casó, lindo, precioso. Pero empiezan a pasar los años. Córrete para allá, guatón. Y le decía así cuando estaban pololeando. Chascona, ven a reinarte. Le decía así. Lo ofendía como de repente la ofende hoy día. Le gritaba. Le decía groserías como a veces lo ha hecho, hermano, en alguna oportunidad. ¿Sabe? Dios asemeja que la iglesia es la esposa de Cristo. Es la esposa de Cristo. Y cuando tú te convertiste al Señor y yo me convertí al Señor, nos enamoramos de Dios. ¿Cierto? Llorábamos por el Señor. Llorábamos. Le cantábamos con todo el corazón. ¿A qué hora empieza el culto? Llegábamos antes, hermano. Y queríamos hablarle a todos del amor de Jesús. ¿No era así? ¿Quién puede barrer la iglesia? Yo. ¿No era así? Que me toque a mí, que me toque a mí, que me toque a mí. ¿Cierto? Hermano, ¿quién puede barrer? Ya no es que me toque a mí. Y en esas sencillas cosas, aunque servimos al Señor, nos damos cuenta que nuestra devoción, nuestro amor ha ido bajando, hermano. Bajando. Y el Dios, el que nos llamó, Él ve y mira y dice, mi hijo, mi hija, ya no me ama como me amaba antes. Y lo más peligroso es que ese amor que me tenía a mí, lo está ahora canalizando en otras cosas. Son más importantes que yo. Más importantes que yo. Hermanos, esta iglesia perdió su candelero porque por final parece que no pudo arrepentirse, que recibió esa reprimenda, pero no pudo, hermano, volver a amar a Dios como le había amado un día. No pudo. Y terminó en lo que hemos visto, en ruina.
Porque por sobre todas las cosas que hagamos, a Dios se le sirve por amor, hermano. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. No se puede servir a Dios si no le amamos y si no le expresamos nuestro amor. Tu esposo, tu esposa jamás se sentirá amado si tú no le demuestras tu amor. Ahí está el plato de comida. Ay, cómetelo. Si yo te amo, ahí está el plato de comida. Pero Él va a sentir si eso va con amor. Dios siente cuando le amamos. Y Él sabe cuando le dejamos de amar. La única diferencia, amado, es que el Señor nos dice: yo te he amado con amor eterno. Que Él nunca nos deja de amar. Y que Él lo único que quiere es que yo y tú volvamos a amarle. Volvamos a encantarnos con Él. Para que nuestro candelero, nuestra luz no se apague. Y no terminemos como ellos, hermanos. Una iglesia que ama a Dios. Le sirve a Dios, hermano. En las buenas y en las malas. Un hombre, una mujer que ama a Dios, ¿sabe? Se recupera y se levanta y vuelve a expresarle palabras de amor, de gratitud a Dios. Vuelve su corazón a palpitar, a latir, hermano, por Dios. Vuelve a sentir el anhelo de estar ahí con Dios, de sentir sus caricias, hermano. De sentirse, hermano, útil en su obra, en su reino. Aún con los servicios más pequeños y sencillos que hagamos. Cuídate, iglesia de Dios, de caer en una religiosidad y servir a Dios porque le sirve, porque esta iglesia terminó sirviendo a Dios y haciendo una cantidad de cosas, pero terminó dejando de amar a Dios. Y lo que más quiere el Señor es que le amemos de todo corazón. De todo corazón. De todo corazón. A veces va a ser duro y difícil. Duro y difícil. A veces el gozo se nos va a extinguir, hermano. Las fuerzas se nos van a ir. Pero preocúpate que tu corazón no deje de amar a Dios. Preocúpate que tu corazón, hermano, no deje de amar a Dios. Porque Él es el primero en nuestras vidas. Es el primero para ti. Es el primero para ti. Está en primer lugar en tu vida. Si es así, amado, Dios sabe eso. Lo conoce. Miren lo que dice esta escritura en Juan 8, versículo 12, hablando nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, el candelero. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Si andamos en Cristo, le seguimos a Él, ¿sabe? Esa luz estará día a día en nuestras vidas. Andará con nosotros. Alumbrará nuestro hogar, nuestra familia. Alumbrará nuestras vidas. La palabra de Dios en Mateo capítulo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que está ocurriendo, iglesia del Señor. La maldad se ha multiplicado y se sigue multiplicando y no la frenaremos y se multiplicará más y más y más y más. Pero que nosotros no seamos los de ese versículo, porque ellos son cristianos a los que se está refiriendo. Que nosotros no seamos los de ese versículo, que aunque el pecado, hermano, pase por allá afuera, alrededor nuestro, que nuestro amor no se enfríe, que amemos a Cristo, que vivamos para Cristo, que lo anhelemos en nuestra vida y que le sirvamos con todo el corazón. Dios no quiere, hermano, que su iglesia perezca, ni que se muera, ni se extinga, ni que estos candeleros sean quitados, pero sabe, es palabra de Dios
Es palabra de Dios y se ha cumplido a través de la historia, a través de los tiempos. La Biblia dice que el último profeta del Antiguo Testamento fue Miqueas, y Miqueas profetiza junto a Nehemías, el último reformador que llevó al pueblo a una altura espiritual alta, la más alta que tal vez tuvieron. ¿Para qué? Para que muera Miqueas, para que muera Nehemías, y el pueblo baja otra vez. 400 años de silencio, 400 años donde casi se pierde la palabra de Dios, donde el pueblo es invadido una y otra vez, donde los judíos sufren y sufren porque pierden la divisa, vuelven a dejar de amar a Dios, hasta que aparece Jesucristo, hermano. La luz de vida, la esperanza, y vuelve a darnos la oportunidad. Y Él está aquí para darnos nuevas oportunidades. Pónete de pie, iglesia del Señor. ¿Cómo está tu candelero en esta noche? ¿Cómo está tu candelero en esta noche? ¿Falta aceite en tu candelero? El candelero es este, hermano, que está aquí. Que está aquí. La menorá, que se llamaba, es esa lámpara de 7, ese es el candelero, y eso representaba la luz para la iglesia, la vida espiritual. Nuestra vida espiritual depende del Señor, y el Espíritu Santo, hermano, es el que llena ese candelero de aceite, ¿sabes? Es el que nos vuelve a llevar a Cristo. Es el que nos renueva y nos restaura. Es el que vuelve a poner el deseo, el anhelo, la pasión en nuestro corazón. El que vuelve a hacer que nos enamoremos de Dios. Es el que nos seduce hacia Dios, hermano. Y Él está aquí esta noche. Si tu amor al Señor ha ascendido, si te estás apagando, hermano, si queda poquito, el Señor está aquí esta noche. Él quiere darte vida otra vez. Quiere volver a hacer caricias en tu vida. Quiere volver a enamorarte. Quiere volver a levantarte, a fortalecerte, a animarte, a poner gozo en tu corazón, a que mañana te levantes en el día y andes con gozo. Y puedas volver a cantarle al Señor: estoy enamorado de ti. Cristo, yo te amo. Y puedas volver a sentir amado al Señor en tu vida. Él no quiere que el candelero se apague. Él quiere darte vida, amado. Si tú te necesitas esta noche del Señor, ven. Él está aquí, amado, para volver a prender tu lámpara. Volver a prender tu lámpara y poner aceite fresco en ella. Cierra tus ojos y vamos a orar.